Bienvenidos, bienvenidas almas bellas a este episodio de podcast. Hoy vamos a hablar de la luna llena en Capricornio que va a pasar el 30 de junio de 2026. Y antes de comenzar, explicar un poquito más sobre la luna llena. ¿Qué es? Cuando la luna está llena es porque el sol está enfrente de la luna y la radiación del sol, la luz del sol, se proyecta en la luna. Y es cuando vemos la cara más luminosa de la luna. Igualmente es lo que va a pasar en los humanos, que ese efecto también se refleja energéticamente en nosotros y es cuando se puede iluminar la sombra, los patrones, hábitos, miedos, emociones, heridas a transformar. Entonces es un momento muy transformador, porque cuando todo sale a la luz. También la luna llena es un momento de cierre de ciclo. Normalmente se suelen hacer rituales en las que escribes sobre cosas que quieres soltar, así sean hábitos, así sean patrones, relaciones, dinámicas, situaciones, incluso trabajos, etcétera, etcétera. Todo lo que tú quieras soltar, ¿vale? Entonces, esta luna llena tenemos el sol en Cáncer, que es muy cozy, diría en inglés, ¿no? Porque la energía de Cáncer es muy del hogar, de estar en casa, del cuidado, cuidarnos de nosotros, cuidar de otro. La sombra de Cáncer a veces es el cuidar de más a las personas, que se olvida de cuidarse a sí misma, por lo cual es un recordatorio el también dedicarnos ese tiempo a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y la luna estará en Capricornio. Capricornio está reinado por Saturno. Saturno reina Capricornio, mejor dicho, y la mitología está relacionada con Cronos, que es el dios del tiempo. Como dios del tiempo también está conectado con las edades. Esto también se puede haber visto o se puede ver reflejado a final de junio en tal vez cambios con los límites de edad. Por ejemplo, ya se ha visto en Australia, aquí en España, como las redes sociales le han puesto el límite de edad hasta que no te X años no puedes utilizar redes sociales, etc. Bueno, pues eso también se puede ver reflejado tal vez en otros países o alrededor del mundo. Capricornio está relacionado con metas, con logros, con objetivos, ¿no? Con qué quieres hacer en el mundo material. Es un signo de tierra y muy conectado con la productividad. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿no? Que también es importante el compensar, el cuidarse uno mismo, como hablamos del sol, con tanto del objetivo y las metas, que me parece fabuloso que la gente tenga objetivos, metas, proyectos, sobre todo proyectos creativos, ¿no? Proyectos que te llenen, hobbies, son muy importantes para la salud de la persona integral. Un aspecto que quiero hablar para empezar es que Júpiter entra en Leo el 30 de junio, que es el mismo día de la luna llena, y Leo, en Júpiter está bastante contento porque, Júpiter en Leo, mejor dicho, está bastante contento porque Júpiter lo amplifica todo, ¿vale? Pero Leo es una energía, es un signo optimista, es un signo con mucha vida, con mucha fuerza, o sea, el sol rige Leo. Entonces esa vida, esa fuerza vital, el optimismo, la creatividad, el entretenimiento, conectado en la parte más evolutiva del humano, está conectado con nuestro niño o niña juguetón, juguetona. Entonces es esa parte de nosotros que disfruta, que le encanta a lo mejor irse a la montaña, hacer trekking, hobbies, parte de entretenimiento. También un ejercicio muy bueno de este tiempo es conectar con las actividades que te gustaba hacer a ti cuando eras pequeño. O sea, jugar al hula hoop, pintar, hacer manualidades, lo que a ti te gustase, deportes, ¿no? Conectar con esas actividades, esas actividades que a ti como niño te encantaba escoger, te va a dar vida también, te va a permitir conectar con Leo. Vale, eso como actividad evolutiva. Ahora, observando esto, ¿vale? Cómo se va a manifestar también en el mundo,
en el colectivo, puede haber cambio en la creatividad, mejoras, porque Júpiter lo amplifica y puede haber mejoras. Claramente se ha visto como el mundo creativo, tanto de redes sociales, incluso entretenimiento, está un poco masificado a día de hoy, ¿no? Y se está perdiendo la esencia, sobre todo en la parte creativa, ¿no? De qué es realmente la creatividad. La creatividad no es productividad. Y el caso es que ahora hay tantas reglas, ¿no? Como tienes que subir contenido todos los días o cada X tiempo y tienes que tener esto y este estándar y esto otro. Y si no haces esto, ¿sabes? Y como que hay demasiadas reglas y se está perdiendo la espontaneidad de la energía creativa. La autenticidad. Leo está muy, 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 muy conectado con la autenticidad y con el liderazgo consciente, ¿vale? Entonces, el contenido creativo y auténtico, que sea un reflejo de tu alma, porque la autenticidad hay como, para mí hay como diferentes niveles, pero la más profunda es tu alma. Y que no sea tanto lo hago porque tengo que hacerlo, sino porque realmente esto que estoy creando, y cuando digo creatividad, puede ser crear un mueble, crear una lista de música, crear en la cocina cuando cocina, crear contenido si te gusta hacer contenido o te dedicas a la creación de contenido también. Se pueden crear muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, pero crear desde el gozo, porque esa es la invitación de Leo aquí. Leo nos está invitando a gozar la vida, ¿no? A gozar, a ser más optimistas. Además, tengo aquí las cartas del tarot para que conectemos con esa energía. Esta es la carta del sol y esta es la carta de Leo. Y la carta del sol nos invita a la positividad, la libertad, la diversión, el éxito, el optimismo, la vitalidad, la alegría, la confianza, la autoexpresión, el entusiasmo, la felicidad, la verdad, la apertura, el embarazo, ¿vale? Eso es Leo. Si vemos a Leo ahí con sus colores, porque mis cartas son bastante llamativas debido a que son doradas, pero cuando ves las cartas originales del tarot, se ve que esta carta del sol refleja una vitalidad, ¿no? O sea, con los colores, el sol con los ojos, el niño, ¿no? El niño juguetona que hablábamos. Esta carta es la carta de la rueda de la fortuna y es Júpiter, está conectada con la energía de Júpiter, a ver, la rueda de la fortuna y conectada también con la buena suerte, el destino, la causalidad, el karma, las almas gemelas, los momentos decisivos, los ciclos de vida, el destino, la fortuna, la agitación.
la superación de las dudas, el enfoque, la perspectiva. Y antes de continuar con el episodio, quiero agradecerte por estar aquí. Me encanta leer vuestros comentarios y cuando compartís las cosas que vais experimentando, así que déjame un comentario en cómo se está mostrando la luna llena para ti, qué estás sintiendo, cuáles son tu astrología, tu carta natal y qué notas, qué está pasando dentro de ti durante este tiempo. Y también, si estás disfrutando de este episodio y no te has suscrito ya, te invito a que le des al botón de suscribir, a la manita con el dedito hacia arriba o al corazón, depende de la plataforma en la que estás. Eso ayuda un montón el podcast, y que lo compartas con un amigo, una amiga o con alguien que le gustaría escucharlo también, porque eso también nos ayuda. Así que ahora sí que sí, continuamos con el episodio. A este aspecto, a Júpiter en Leo, por lo cual va a estar en Leo también. Esto que va a traer también creatividad y, y gozo y juego en nuestra comunicación con los demás. Aparte de lo que podemos ver en la comunicación de redes sociales, televisión, etcétera, etcétera, programas. Pero en la comunicación también con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Cómo podemos comunicarnos más desde el juego, desde el gozo, como con nosotros mismos incluso, porque Mercurio son la comunicación y los pensamientos, o sea, y la mente. Cómo te hablas a ti mismo o a ti misma, y sacar ese optimismo y reprogramarlo, porque la mente puede ser positiva, negativa o neutra. Y realmente de qué se trata en llevarlo a neutra. Pero si tu mente es bastante negativa, porque la sociedad en general se ha creado en el miedo, entonces hay que llevarla a lo positivo, ¿vale? Es un gran ejercicio también durante este tiempo, porque va a potenciar eso. Además, va a haber un trino con esta alineación con Neptuno. Neptuno es todo sobre los sueños, los proyectos, las ideas, la imaginación, un momento de utilizar tus ideas, tus sueños, tus proyectos y usarlos creativamente, potenciados por Júpiter en Leo con Mercurio. Otra alineación es Pluto en Acuario, que por cierto tengo aquí la carta de Pluto en Acuario. Es la estrella, es la carta. Y lo que la estrella nos invita es la esperanza, el reconocimiento, la inspiración, la creatividad, la calma, la satisfacción, la renovación, la serenidad, la espiritualidad, la curación, la positividad, la fe, el rejuvenecimiento. Pues esto es lo que estamos viviendo con Pluto en Acuario, ¿vale? Y tenemos Pluto en Acuario en trino, o sea que es un aspecto armónico, con Urano en Géminis. Además, Urano está en conjunción con Sedna y con Marte. ¿Cómo vamos a ver esto? Se puede ver en cambios, transformación, protestas, cambios en sector de la electricidad y tecnología, porque Urano reina eso. Puede haber nuevo aprendizaje, nuevas maneras de
pensar también. Así que, bueno, es un aspecto interesante. De ahí me muevo al gran Quirón en Tauro. Quirón se movió de Aries a Tauro el 19 de junio. Hablé un poquito ya de este tema en el episodio anterior, pero hoy vamos a hablar de un poquito más, porque va a estar ahí hasta el 17 de septiembre de este año. Después se va a mover de vuelta a Aries. Y luego en 2027 entra de nuevo en Tauro y ya se queda ahí hasta 2033, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con Quirón en Tauro? Es que primero hablamos de Aries, ¿vale? Entonces, Aries venía de Aries. Aries está muy conectado con el yo soy, ¿no? Conectar con tu yo superior, con quién eres realmente más allá de este cuerpo y esta mente. Porque tú no eres tu cuerpo y tampoco eres tu mente, ¿vale? Entonces, ¿quién soy si no soy mi cuerpo ni soy mi mente? Y hace una pregunta que muchas personas se han empezado a preguntar durante este tránsito, ¿no? De Quirón en Aries. Pero ahora se mueve a Tauro temporalmente, por lo cual ahora va a salir temas sobre merecimiento, valor propio, abundancia, dinero, prosperidad y sanación de la tierra y del cuerpo, ¿vale? Conexión con tu cuerpo. Tauro es muy cuerpo. Conectar con tu cuerpo es muy importante para Tauro. Entonces, también entendamos la historia de Quirón, ¿vale? En Quirón tiene 3 arquetipos principales. Uno es el arquetipo del sanador herido. La historia de Quirón es que él estaba herido, empezó a aprender diferentes maneras de sanarse, no pudo sanarse a sí mismo, pero en ese proceso se convirtió en profesor de sanaciones y enseñó a muchísimos dioses, semidioses y caracteres importantes de la mitología cómo sanar. Entre esas técnicas, por ejemplo, utilizó la astrología, herbología, etc. Segundo arquetipo es el chamán. Y el chamán se dice que es la conexión entre lo espiritual y lo terrenal. Y entonces puedes haber mucha conexión con ese arquetipo, el del chamán. Pienso que a día de hoy hay muchas personas que tienen esas habilidades y que las han desarrollado o están desarrollándolas. Pienso que todo el mundo tiene esa capacidad en cierta forma o manera. No todos se muestra igual. Cada uno tenemos nuestras propias habilidades de cómo conectar en los dos mundos, pero tenemos esa capacidad. Y durante este tiempo es una oportunidad para aquellos que sientan el llamado también para desarrollarse más en esas habilidades. El tercer arquetipo es el del alquimista. Y el alquimista no estamos hablando de minerales, estamos hablando del alquimista emocional, de el que alquimiza la sombra en luz, el dolor en propósito y poder. Y principalmente Quirón es una oportunidad. Quirón, le voy a repetir, es una oportunidad. Porque en vez de ver la vida desde el miedo y el drama, podemos ver que es una oportunidad, ¿vale? Entonces yo cuando comparto esto de astrología, se comparte desde la intención de usar los astros y esa energía a nuestro favor, ¿no? Y como en vez de luchar en contra, es moverse con el flujo de esta energía que están pasando, inconscientemente o conscientemente. Porque muchas veces me ha pasado personalmente, pero también sé de mucha gente, de muchos estudiantes que me han dicho, ¡buah! Es lo que me estaba pasando, pero no lo sabía. Y cuando lo sabes, lo que está pasando es como, ¡buah! Pues lo puedo utilizar, ¿sabes? Ahora soy consciente de que esto está pasando, ahora voy a utilizarlo a mi favor, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Quirón aquí en Tauro? Pues eso, que va a ser una oportunidad para desarrollar nuevas metodologías, técnicas de sanación, para mirar hacia adentro y en vez de culpabilizar al de afuera, o sea, ponerle el dedo de afuera, mirar el dedo hacia adentro y en vez de victimizarse, el tomar la responsabilidad y pasar de la conciencia de víctima a la conciencia de co-creador de tu realidad, ¿no?
Y es la oportunidad también para observar los desequilibrios que puede haber en el mundo a día de hoy, que hay muchos desequilibrios interiores, que es lo que también están creando eso. Porque recordemos un factor muy importante, que el dinero es energía. La abundancia está dentro de ti, no está en el afuera. La prosperidad está dentro de ti. Tú eres un reflejo del todo y el todo es un reflejo de tú. Tú eres el universo y el universo eres tú. Y eso es el principio principal de el no dualidad. Que somos uno y lo que tú quieres está dentro de ti. Y no se trata de conseguirlo, sino de convertirte en la jarra. Y esto lo compartí en el episodio anterior. Convertirte en la jarrita que sostiene eso que tú quieres, ¿no? Y las relaciones que tú quieres, tú te tienes que convertir en esa relación dentro de ti. El trabajo que tú quieres, tienes que convertirte en ese trabajo dentro de ti. El propósito que tú quieres, tienes que convertirte dentro de ti. Y así es como se acaba el culpabilizar y salir de la conciencia de víctima en el momento que tú te das cuenta que tú eres la co-creadora o el co-creador de tu realidad. Y que tu realidad es la percepción que tú tienes dentro de ti. Hay una frase que escuché el otro día de Deepak Chopra, escuchaba en uno de sus vídeos, cómo hablaba de los registros akáshicos, puesto que es un trabajo que he estado haciendo bastante frecuente en las últimas semanas, meses, y el campo cuántico, ¿vale? Y decía como la reflexión era, si nosotros somos el observador, ¿vale? O si el observador está mirando al observado. Si lo observado, lo que el campo cuántico, la no dualidad y los registros akáshicos nos invitan es a ver el mundo, de que la realidad de afuera, lo observado, es subjetivo. Es la percepción que nosotros tenemos. Y en PNL, lo que trabajamos en PNL, cuando trabajo con mis clientes, es en cambiar tu percepción, porque tú eres el co-creador, co-creadora de esa percepción. Y cambiando tu percepción, y aunque a veces suene un poco difícil, y esto no invalida el dolor para nada de la persona que está yendo por un mal momento. Yo he estado en esos momentos en muchas situaciones. Y sé que es doloroso, ¿no? Pero es que está dentro de mí. Es que es una oportunidad para ver qué tengo que evolucionar en mi vida o qué tenía que evolucionar en mi vida. Y el momento que tú te das cuenta que tú eres el co-creador y que tú tienes esa percepción y que tienes ese poder, tú retomas tu poder. Porque ya no lo estás delegando en el afuera, lo estás delegando en ti. Es la invitación también de Quirón. De tomar la conciencia de co-creador, el cambiar la percepción y soltar la resistencia. Lo que resistes, persiste. Y cuanto más resistes a no mirar los miedos que te va a mostrar Quirón o cualquiera de los aspectos que se van mostrando cada semana y mes, es más que resistes en mirar hacia adentro en vez de poner el dedo afuera en que tú y es que tú, ¿no? Y empezar por yo. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué puedo hacer yo aquí? ¿Qué parte de todo esto es mío? ¿No? Y ahí es cuando retomamos el poder y empezamos a tomar decisiones diferentes, más conscientes y con mucho poder. Con mucho poder. Entonces, esa es una invitación entre los arquetipos que van a salir. Y otra cosa que es importante es que Mercurio va a estar retrógrade en Cáncer a partir del 29 de junio. Se va a empezar a notar el estacionario en 26 de junio. Muchas personas creen que es durante todo el tiempo, cuando la fama de Mercurio retrógrade, que cosas raras pasan, ¿no? Y cosas así, no fortuitas o lo que tú quieras, como tú quieras llamarlo. Porque para mí la suerte no existe. Pero bueno, es causa y efecto. Estas situaciones pueden pasar cuando está estacionario, y eso va a ser del 26 de junio al 29 de junio. A partir del 29 de junio se mueve a retrógrade. Solo por aclarar, cuando Mercurio está retrógrade es porque es una ilusión de nuestra visión. O sea, no es real. Pero desde nuestra perspectiva en la Tierra, hablando de perspectivas, cuando vemos a Mercurio
en el zodiaco, en la línea del zodiaco, normalmente está muy, muy cerca del Sol y Venus, ¿vale? Pero llega un momento en que se aleja mucho del Sol, pero luego tiene que volver. Y es simplemente por la forma de su órbita, es un efecto visual, básicamente. Ese efecto visual es lo que se llama el retrógrade, porque es cuando vuelve hacia atrás y luego ya vuelve a ser directo. Puntualizar aquí, o quiero alumbrar aquí, cuando está retrógrade a partir del 29 de junio, lo que más se da en la psique humana y en nosotros energéticamente también es una muerte y un renacimiento de versiones que ya no nos sirven, de hábitos que ya no nos sirven, de actividades que han cumplido su función y su propósito, un cambio de ciclo. Justamente va a ser el 29 de junio y luego tenemos el 30 de junio, tenemos la luna llena. Encima entra Júpiter ahí en Leo y luego vamos a tener en el siguiente mes, que ya haré otro episodio más adelante hablando de esto, un eclipse en Leo. O sea, ahí va a haber una fuerza leonesa que es muy fuerte, pero como ya digo, esto lo vamos a hablar en los siguientes episodios. Pero tener en cuenta que esto va a estar pasando y bueno, es un momento hasta que esto pasa el 26 de junio, también para revisar proyectos, ver cosas que pueden cambiar y eso es todo por hoy. Y bueno, sí me gustaría reservar una lectura de carta astral con sanación cuántica. El enlace está en la descripción. Y tal vez te preguntes, Mónica, ¿qué es eso de lectura astral con sanación cuántica? Bueno, pues cuando yo empecé a hacer astrología, cuando yo empecé hace unos años en la sanación, en el mundo de la sanación, sobre todo espiritual, empecé con coaching holístico, con mentorías holísticas, con trabajo de energía cuántica y con sanación de energías o energías de sanación. Y luego empecé a hacer astrología, ¿vale? Entonces me di cuenta que no servía de mucho a mis clientes, a las personas que venían a que le diera la carta, que yo cogiese, le dijese simplemente como eran o la personalidad, ¿no? Que lo que realmente la gente me decía, yo tengo este problema, ¿no? O, por ejemplo, me gustaría encontrar más propósito en mi vida. O no sé por qué me afecta un montón este vínculo en el que estoy ahora mismo. Entonces, ahí fue cuando empecé a estudiar más profunda la astrología psicológica evolutiva y empecé a aplicar la energía cuántica. ¿Por qué la sanación cuántica? Porque ¿de qué sirve que yo le diga a una persona una lista de patrones así si no puede sanarlo o integrarlo, si no sabe qué hacer con ello? ¿De qué servía que yo le diese la lista? No servía de mucho. Entonces me di cuenta que lo importante y principal era sanar, porque además eso es parte de mi propósito, ¿no? El ayudarlo, el acompañarlo a sanar, el que aprender las herramientas o las diferentes. Entonces fue cuando empecé a aplicar PNL, sanación cuántica, hipnoterapia, etcétera, energía de sanación con las que yo trabajo. Hubo resultados en el que la gente empezaba a sentirse mejor y por eso. Entonces, si esto resuena contigo y te gustaría reservar una sesión porque tal vez estás encontrando tu propósito, o tal vez estás atravesando una relación o saliendo de una relación, una ruptura, una sanación que quieras y te gustaría mirarlo en la astrología y además con sanación cuántica, el enlace está en la descripción. Además, también está la opción de poder hacer seguimientos porque la vida, básicamente, como a mí me gusta explicarlo esto, ¿vale? Es que el momento que tú haces consciente lo inconsciente, ¿vale? Y conoces un patrón, la vida te lo va a mostrar delante tuya con diferentes situaciones para que lo transciendas, para que lo sanes, para que lo evoluciones, finalmente lo sanes, ¿no? Y move on. Entonces, cuando eres consciente de esos patrones, pero no sabes cómo actuar, ¿no? O qué está afectando, ahí es cuando las sesiones de seguimiento son muy poderosas, porque ahí ya sabes tu carta y podemos profundizar en aquellos patrones, en aquellas situaciones, vínculos que están afectando o que no sabes bien cómo resolverlo o requieren sanación. Así que nada, eso es todo por hoy.
Y os mando un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por unirte a este episodio. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya servido y te haya iluminado. Si te gustaría seguir recibiendo más episodios como este, te invito a que le des al botón de suscribir, que le des a la manita con el dedo hacia arriba o al corazón, depende de la plataforma en la que lo estés escuchando o viendo, y que lo compartes con un amigo, con alguien que también le pueda interesar. Así ayudas al canal, ayudas al episodio y podemos llegar a más personas. Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente.